hablar sobre el teatro. Quería empezar para cada participante 20 minutos o menos que la lectura así como para que al final podamos platicar sobre los puntos que nos hayan parecido interesantes. El orden será el siguiente. Comenzaré yo con mi ponencia que tiene por nombre el Teatro Documento y su perspectiva social. Después continuaremos con nuestra compañera Sagrario Baena, la palabra en el arte escénico, importancia y responsabilidad. Después continuaremos con nuestro compañero Fernando Zapata, análisis hermenéutico filosófico del carácter festivo del teatro. Continuaremos después con nuestra compañera Susana López, del guión a la realización, un proceso creativo. Para terminar con el doctor Gerardo Castillo, la temática narco a través del teatro documento. Sin más, entonces daremos inicio a nuestra mesa. Les voy a compartir entonces una breve presentación que tengo para que también ustedes vayan orientando la lectura de mi ponencia. Bueno, como les había comentado, mi ponencia tiene por título el teatro documento y su perspectiva social. Este tema yo lo estoy trabajando para la maestría en literatura aplicada. Es un tema que desde que ingresé, mi asesor me ayudó a encaminar lo que estoy trabajando, y lo que les voy a presentar es parte de la investigación que al final estaré presentando para titularme. Bueno, el teatro documento tiene sus orígenes en el teatro político de Erwin Piscator y en el teatro épico de Bertolt Brecht. Ambos dramaturgos delinearon las características que son imprescindibles para la escritura de este tipo de obras. Esta forma escénica busca incidir en la realidad social a través de la documentación, noticias, testimonios, fotografías, videos, audiovisuales, estadísticas, y de la organización dramática para transformar el modo de pensar del espectador mediante la exposición y la reflexión crítica de su contexto. En su libro El teatro político, publicado en 1929, Piscator califica como un drama documental a su obra A pesar de todo. Es importante precisar que esta obra renuncia de manera planeada a la creación de una historia de ficción y se interesa sobre todo en trabajar con la realidad. Entonces se puede observar que en el teatro de Piscator hay una supresión consciente de las unidades aristotélicas y de la ficción, para ponderar la construcción escénica con la realidad y no evadiéndose de ella. Así Piscator muestra su interés de incorporar en el teatro el tema de la lucha emancipatoria del proletariado de principios del siglo XX. Deja en claro la influencia de la teoría marxista en su ejercicio dramático y por tanto la idea de un teatro para la clase trabajadora. Hay que tener en cuenta que Piscator, en su libro Teatro Político, afirma que sus temas están relacionados con el momento histórico de donde surgen. De igual forma, otro dramaturgo alemán importante del teatro documento es Bertolt Brecht. Él plantea, al igual que Piscator, la sustitución del drama por el discurso. Es decir, Brecht se opone a la idea de trabajar con el teatro dramático aristotélico y teoriza sobre un teatro épico, el cual tiene como principal función conocer la postura que el espectador tomará al observar la obra. Abro cita: ya no se le permitiría al espectador entregarse sin crítica y precisamente sin consecuencias a unas vivencias por la simple identificación con los personajes dramáticos. Cierro cita. Como resultado de esta idea, Brecht crea el concepto de teatro épico, el cual se caracteriza por rechazar la idea aristotélica en la construcción de sus piezas teatrales. La distinción que hace el dramaturgo alemán entre el teatro de entretenimiento y el suyo será en la forma y, por tanto, en la repercusión que sus obras tendrán en el público. Y dice lo siguiente, Brecht: las artes teatrales se hallan ante la tarea de crear una nueva forma de transmisión de la obra de arte al espectador.
tienen que renunciar a su monopolio de dirigir sin réplica al espectador y plantear representaciones de la convivencia social de los hombres que permitan al espectador una actitud crítica, incluso de desacuerdo tanto hacia los procesos representados como hacia la misma representación. Uno de los recursos que Brecht utiliza son las piezas didácticas que tenían una intención de enseñanza. Otra idea que se desarrolla en el teatro épico es el efecto de distanciación. En escritos sobre el teatro, Brecht afirma lo siguiente, y abro cita: la ventaja principal del teatro épico con su efecto distanciador, que solo persigue mostrar el mundo de modo que sea manejable, es precisamente su naturalidad y terrenalidad, su humor y su renuncia a esos elementos místicos que le quedan del teatro habitual de tiempos pasados. Así, el dramaturgo alemán observa que con determinadas acciones el público puede alejarse de la ilusión a la cual está acostumbrado para caer en cuenta de que lo que está observando en el escenario tiene lugar en la realidad. Por tanto, el efecto distanciador obliga al espectador a tener una actitud analítica y crítica frente a lo que se está percibiendo. Para lograr este efecto, el escenario tiene que ser simple, debe alejarse de la saturación escénica. El actor tiene que tomar la posición de presentar más que representar a su personaje. Walter Benjamin, en el ensayo El autor como productor, menciona que el teatro de Brecht se sirve de la interrupción para crear la distanciación sobre quien observa. Benjamin apunta que detiene el curso de la acción para forzar al espectador a tomar posición respecto de lo que acontece y para forzar al actor a tomar posición respecto de su propio papel. Las acciones que Brecht propone para lograr este efecto se muestran en evitar la creación de una atmósfera en el espacio, es decir, no se plantea la creación de un atardecer o de una calle de otoño. Otra propuesta es sobre el trabajo del actor, que no debe caer en la identificación total del personaje, ni llegar a una transformación plena. Más bien tiene que mostrar su comportamiento y mantener una actitud de sorpresa y discrepancia ante las acciones y las palabras que emita. En los años 60, de forma semejante que Erwin Piscator, el dramaturgo Peter Weiss escribe algunas tesis sobre el teatro documento y se convierte en un referente para este tipo de dramaturgia. En su obra La indagación reconstruye, a partir del juicio realizado a oficiales nazis en Frankfurt, las vejaciones y el exterminio sufrido por miles de judíos. Este ejemplo da cuenta de cómo a través de la escritura teatral y de su puesta en escena se aborda de manera crítica y documentada un acontecimiento histórico. Weiss escribe Notas sobre el teatro documento en el año 1968, en el que sintetiza en 14 puntos la ideología y los objetivos que persigue esta corriente dramática. En Latinoamérica, también se ha trabajado en pos de un teatro que recupera la memoria y que incorpora las problemáticas sociales, las historias silenciadas y las dictaduras, mediante el cuestionamiento y a través de distintas puestas en escena. En varios países latinoamericanos se desarrollan compañías que trabajan con una dramaturgia de toma de conciencia social. En Brasil, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal busca transformar al espectador en actor, haciéndolo partícipe para entender el por qué es importante darle voz al otro, al silenciado. En cuanto a Colombia, el dramaturgo Enrique Buenaventura realiza el Teatro Experimental de Cali, que estaba alejado del teatro comercial y se definiría más bien como un teatro popular. Además, Buenaventura coincidía con el teatro didáctico de Brecht, pues no pretendía cambiar el entorno mediante el teatro, sino a partir de su cuestionamiento. Las ideas de ambos dramaturgos modifican la creación escénica en Colombia y abandonan la idea de que el arte cuestiona de manera artística el modo en el que se manejan las relaciones sociales impuestas. Otra experiencia relacionada también al teatro de documento y en Colombia es el colectivo Mapa Teatro, fundado en los años 80 y el cual sigue vigente. Mapa Teatro trabaja con problemáticas locales y globales. Sus investigaciones son interdisciplinarias, pues se fundamentan en la sociología, antropología e historia. En Perú también encontramos al colectivo Chuyacani, que creó un espectáculo en donde investiga un caso doloroso para la comunidad peruana, la guerra sucia del grupo terrorista Sendero Luminoso. En Argentina, Vivi Tellas trabaja con el biodrama.
Esto permite que las víctimas de la dictadura militar ocurrida entre los años 1976 y 1983 puedan relatar las atrocidades vividas. El biodrama trabaja con la biografía y parte de la tesis de que cada quien constituye una experiencia única, y eso es lo que construye la historia. Como lo dice Tellas, una historia íntima como pretexto para tocar un tema de índole universal. El biodrama resultaba una vía comunicativa idónea para hablar de temas prohibidos. Particularmente en México, es preciso destacar la literatura dramática de dos escritores, Vicente Leñero y Víctor Hugo Rascón-Banda. Ambos trabajan con un teatro periodístico que presentaba los problemas del país. Leñero es reconocido como precursor del teatro documento en México por su interés de trabajar con documentos y testimonios. Un claro ejemplo de ello es la obra Pueblo Rechazado. Fue en la preparación de esta obra donde se forma el movimiento de teatro documental. Y cito sus palabras. Y mientras formaba mi reparto, Lizalde hablaba de echar a andar un movimiento teatral, una compañía dedicada a presentar obras testimoniales, un grupo que renovara desde sus cimientos el panorama de la escena mexicana. El movimiento, la compañía, el grupo se llamaría Teatro Documental. Otros trabajos de mismo índole son La Gota de Agua, en la que expone la escasez del agua en México, y también Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz. Por su parte, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón-Banda también realiza la obra La Fiera del Ajusco, con la noticia extraída de un periódico que daba cuenta de un filicidio cometido en el Ajusco. Y en un caso más actual, el colectivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol es un ejemplo de lo que se produce en la dramaturgia actual. Me interesa mucho hablar de ellos porque para mi trabajo he retomado algunas ideas que ellos trabajan. Entonces, este colectivo está integrado por la dramaturga y actriz Luisa Pardo, originaria de Veracruz, y por el actor y director duranguense Gabino Rodríguez. Ambos fundaron el colectivo en el año 2003. El actor Francisco Barreiro se integra al grupo en el año 2005. Y la obra que me interesa abordar en las siguientes líneas es el documental escénico El rumor del incendio del año 2010. Este trabajo nació de un proyecto que lleva por nombre La Rebeldía y que consta de 3 partes. La primera es el blog El rumor del oleaje, que contiene una exhaustiva investigación sobre los movimientos armados en México durante los años 60 y 70. La segunda parte es el documental escénico Rumor del Incendio, el cual intercala la vida personal de la guerrillera Margarita Urías Hermosillo y la documentación de la guerrilla urbana y campesina en la República Mexicana. Por último, está también El rumor del momento, que es un libro compuesto por 24 personas que escribieron sobre un mismo tópico, el futuro y cómo lo vislumbran. El documental escénico El rumor del incendio usa como detonante la vida de Margarita Urías y cómo la injusticia hacia los campesinos de Chihuahua la hace unirse a la guerrilla. Así se ve envuelta en el asalto al cuartel Madera, ocurrido el 23 de septiembre de 1965. Después de este acontecimiento, ella es encarcelada, pero el clima de insubordinación social es imparable. El estado de Guerrero ve nacer a la Asociación Cívica Guerrerense encabezada por Genaro Vázquez y al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Después llega la masacre del 2 de octubre de 1968 contra los estudiantes. Hay más dudas que incertidumbres. El gobierno de Díaz Ordaz justifica la represión. En el sexenio de Echeverría surgen más grupos rebeldes. La Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el Frente de Liberación Nacional y el Movimiento de Acción Revolucionaria. Otro recurso que el documento ofrece en esta puesta en escena es la incorporación de datos y estadísticas. Están presentes estos datos que atestiguan cuántos combates tuvo la guerrilla contra el ejército. Se incluye también la inserción de videos donde expresidentes mexicanos dan su versión de los hechos. Conviven la historia oficial y la historia narrada por las víctimas de la guerra sucia. El humor del incendio deja en claro el interés por la recuperación de documentos testimoniales a través de la descripción de hechos reales, biográficos e históricos a partir del recurso documental del teatro.
El rumor del incendio no solo dialoga con la vida de una guerrillera, sino que plantea una simbiosis con el contexto en el que ella vivió. La documentación que realizó el colectivo Lagartijas muestra que con fotografías, videos, canciones, máscaras y maquetas se puede registrar un momento importante para la historia a través de la vida de la joven Margarita Urías Hermosillo. En consecuencia, este tipo de montaje documentado comparte espacios con la ficción y la realidad. Así, el teatro documento facilita la exploración de un suceso social de interés público y que es difícil de entender desde una sola perspectiva. Y es ahí donde radicaría la importancia de trabajar también estos temas desde la dramaturgia, ya que se retomarían las estrategias escénicas descritas por Piscator, Bech, Weiss, en cuanto a la documentación real, testimonios, entrevistas, informes policiales y toda fuente verídica que pueda arrojar luz sobre problemáticas más la creación artística. Eso sería todo por mi parte. Entonces, continuando con la siguiente ponente, que sería nuestra compañera Sagrario Baena, leeré una breve semblanza para que ella también pueda preparar su presentación. Sagrario Baena es creadora escénica feminista con estudios teatrales en Puebla y Colombia. Actualmente es estudiante de la maestría en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Es co-creadora del Festival Comunitario de Calaveras de Copal y Cempasúchil, Hollín Teatro. Laboró para la Secretaría de Cultura como docente artista en el Semillero Creativo de Artes Escénicas en Tenancingo, Tlaxcala. Fue actuante en el proyecto Memoria e Identidad en Comunidades Migrantes en Apizaco, Tlaxcala, con el colectivo Caracol, y forma parte del elenco de la obra Bioluminiscencia, Fábrica de Arte Tlaxcalteca, que recientemente se presentó en la Muestra Nacional de Teatro. Su trabajo se ha presentado en diferentes partes de la República Mexicana, Colombia, Argentina y Nueva York. Sagrario nos presenta su ponencia La palabra en el arte escénico, importancia y responsabilidad. Muchas gracias, Karen. Pues buenas tardes. Primero que nada agradezco este espacio y pues yo quisiera más bien compartir mi experiencia como creadora escénica. Yo soy licenciada en arte dramático por la Benemérita Universidad de Puebla. Egresé en el 2016 y bueno, a partir de ahí, digamos, mi trayectoria ha tenido muchos cambios hasta el día de hoy, a pesar de que no son tantos años para mí. Sí me parece un camino largo, pues lleno de experiencias, de aprendizajes, de cambios, tanto que ahora para mí la palabra tiene un significante, ¿no? Que no sé si cambiará mañana, pero bueno, antes de darles esa pequeña reflexión que es muy corta, pues quisiera platicarles sobre mi experiencia. Cuando yo salgo de la universidad, junto con una compañera y un compañero, hicimos un grupo independiente de teatro. Ellos y ella, él y ella son del sur de Tlaxcala, de Papalocla. Esta comunidad es colindante con Tenancingo, como para que la ubiquemos, que está en la frontera con Puebla. Yo vivo más al centro. Entonces, fundamos este grupo, empezamos a trabajar. Cuando salimos de la universidad, pues creímos saber lo básico para hacer teatro. Teníamos claros los elementos que tenían que ver con un texto, con un elenco, con una dirección, con la producción. Y bueno, saliendo de la escuela, pues te vas dando cuenta de lo que significa también vender tu trabajo, situarlo. Entonces, al ser ellos del sur de Tlaxcala, lo que queríamos, una de nuestras metas, era descentralizar el teatro, porque lo que llegaba de teatro, pues llegaba a la capital de Tlaxcala o a la capital de Puebla. Para nosotros era importante también que el teatro estuviera en municipios y por qué no empezar con el municipio de Papalocla. Entonces,
Pues montamos nuestra primera obra, nos fue bien relativamente, pues estaba el hecho escénico, había sucedido, estábamos contentas y contentos con ese trabajo, una obra que se llama Monstruos en el Closet, Ogros bajo la cama, de Gustavo Ott. Y en el gremio artístico, digamos que tuvo buenas críticas a nuestro trabajo, con lo cual estamos pues contentas y contentos, pero pues no pudimos trascender con el público porque no era una obra que llamara la atención. Estuvimos, de hecho, buscamos temporadas en capitales, en las capitales de estos dos estados que son principalmente en los que nos movíamos. Y bueno, después decidimos ganamos la muestra estatal de Tlaxcala con esa obra y con lo que ganamos con ese recurso decidimos montar otra obra y dijimos, pues hay que montar algo más digerible, más vendible, más ligero para el público, ¿no? En ese momento pensamos eso, encontramos un texto para 3 mujeres y en la compañía en ese momento estábamos 3 mujeres. Entonces nos pareció perfecta, la leímos, nos reímos mucho y dijimos, pues funciona, hay que montarla. Cabe mencionar que son 3 personajes, pues desde el estereotipo, que según desde nuestra concepción, a lo largo de la obra, lo que hacían estos personajes, pues era rebelarse en contra de estos estereotipos. Era una ama de casa, una profesionista y una prostituta. Este último era el que yo encarnaba, entonces pues montamos la obra, estuvimos en su análisis, se supone, y pues ya empezamos. Sí fue una obra que funcionó mucho, hasta que llegamos a la muestra estatal otra vez de Tlaxcala, fuimos elegidos también, pero en ese momento había una cláusula para participar, que era tener una asesoría previa a la función de la muestra, y en esa ocasión nuestra asesora fue Cecilia Sotres, que es una cabaretera mexicana, feminista también, activista, y pues creo que podría decir que ese fue el parteaguas de mi carrera para muchos cambios que he hecho. Y a la hora que estábamos en la asesoría, en un diálogo, ve la obra, la escucha y al final nos pregunta, sobre todo a las mujeres, nuestro compañero en ese momento era el director, y nos pregunta que si era lo que queríamos decir. Entonces, pues muy seguras dijimos, pues sí, ¿no? Por eso la escogimos, porque creemos que hay que romper esos estereotipos como mujeres, impuestos, y bueno, le echamos nuestro largo verbo que al final nos dijo y nos dio un momento para reflexionar. Y en ese momento, con el personaje que yo encarnaba, que era el de una prostituta, que yo también lo manejaba como una sexoservidora o trabajadora social, así con esas 3 nombres lo manejaba a lo largo del monólogo, me cuestionó y me cuestioné, y fue darme cuenta que lo que yo creía o lo que yo pensaba que estaba diciendo no era el discurso que yo realmente quería. Y me di cuenta que siendo honesta, había muchas partes con las que yo no me sentía cómoda, pero que en la universidad yo había entendido que pues uno agarra un texto y tiene que respetar la dramaturgia, ¿no? Y no lo cuestioné, solamente lo hice, y a la hora que tuvimos ese instante de reflexión, nos decía, por ejemplo, en el personaje de la prostituta y cómo se maneja y lo que dice, se han preguntado cómo repercute eso en un estado que es foco rojo en trata de personas, se han preguntado esas mujeres que están en explotación sexual, ¿qué pensarán de este monólogo? Entonces ese momento fue clave y develador para mí. Y al final las 3 dijimos, pues creo que no, creo que al final no era algo que queríamos decir nosotras. Es un texto que escribió
un hombre. Entonces ella nos decía, ¿por qué están montando eso? Siendo que lo escribió un hombre y en la dirección está un hombre. Y puede parecer como muy intransigente esto, pero la verdad es que te das cuenta de muchos detalles. Y en ese momento ella nos dice, ¿por qué no escriben ustedes el monólogo? Y nosotras, pues no sé, no somos dramaturgas, ¿no? También sales con el pensamiento de que pues si sales actriz vas a ser actriz y yo en lo personal pensaba en algún momento ser directora, en algún momento ser docente, pero yo creía que eso iba a ser con el tiempo, con la experiencia y ella dijo, no, escriban, porque el paso para hacer lo que ustedes quieren es hacerlo y yo sé que ustedes saben qué decir y qué es lo que quieren decir, entonces agarren el lápiz, siéntense, les doy un momento, escriban y lo vemos en un momento, ¿no? Y así fue, logramos escribir las tres, reescribimos ese monólogo. Eh, Fue una experiencia muy fructificante porque pues fue develar muchas cosas e incluso darnos cuenta nosotras que teníamos también el poder eh, pues de hacer palabra, eso que pensábamos y eso que sentíamos. Entonces, bueno, ya la historia con esta obra se presenta, nos fue muy bien con el público, sí pudimos hacerla digerible, pero haciendo una crítica y una reflexión también de nuestro contexto, también logramos protestar dentro de este discurso, de esta obra, y pues para nosotros y para nosotras fue un gran cambio, ¿no? A partir de ahí creo que la compañía también ha redirigido pues su trabajo, su quehacer teatral. En ese momento la presentamos porque teníamos la muestra estatal, seguimos presentando algunas funciones y yo ya no estaba como en paz, ¿no? Como que decía, hay algo pues, que está pasando alrededor y que no lo estoy viendo. Entonces encuentro una convocatoria para una escuela de derechos humanos, derechos de las mujeres se llamaba, Escuela para los Derechos de las Mujeres. Entro a esa escuela y pues fue darme cuenta de otras muchas cosas del sistema en el que vivimos, lleno de violencias, de opresiones, de desigualdades. Y fue un proceso largo, yo estuve meses en esa escuela y a la mitad de la escuela yo dije, yo ya no quiero ser este personaje, ya creo que si realmente quiero ser una creadora escénica también tengo que poner eh, o saber decidir qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Y, ay, gracias. Y tiene que ver con sentirnos cómodas, ¿no? Para mí era muy importante sentir esa comodidad con lo que yo estaba haciendo, sentirme satisfecha con con lo que estaba diciendo arriba del escenario. Entonces dije, no presento más esa obra y fui súper más cuidadosa con mis siguientes trabajos o siguientes proyectos en los que yo he estado. Termino esa escuela y bueno, a partir de eso también me doy cuenta, por ejemplo, de la violencia que hay en nuestro gremio como artistas, también en estas estructuras como mujeres artistas, ¿no? Dentro de la universidad pensaba como todo el plan curricular, todos los autores, pero de pronto yo desconocía las autoras, no tenía referentes de mujeres que me inspiraran y que me conectaran, ¿no? Yo había asumido pues que lo que me habían presentado era lo que era y no había más. Entonces, a partir de ahí empiezo a hacer cambios. Entro, me llaman a la docencia sin, sin llamarlo, me dicen, se dan las circunstancias para que yo sea docente, entro a una escuela, a un seminario, y en eso también me contactan de la Secretaría de Cultura para ser docente artista en un semillero en Tenancingo con niños y niñas, ¿no? Entonces, pues yo ya en ese momento ya no creía que tuviera o que necesitaba muchos años de experiencia, sino que tenía que aventarme a hacerlo y ver qué pasaba. Entonces, también esta experiencia para mí, pues es crucial porque, digamos, en Tenancingo, la comunidad de Tenancingo, pues es conocido internacionalmente
por ser cuna de trata de personas, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, ¿cómo no tienes miedo de entrar? Pero pues la verdad es que también como la información que tenemos a partir de los medios, pues es muy diferente a lo que pasa en las comunidades. Sí es un hecho, sí es una realidad, pero las estructuras de movilidad en la comunidad también son distintas. Y cabe mencionar también que de pronto nos quedamos con la idea de que solo pasa y sucede en el municipio de Tenancingo, pero actualmente más de 40 municipios en Tlaxcala son foco rojo de trata de personas, ¿no? O sea, más bien sucede la trata de personas. Entonces, pues realmente se vuelve alarmante, ¿no? Pareciera que no sucede, pero sí pasa. Y bueno, acercarme a estos niños y niñas, la verdad es que a mí me hace crecer mucho, me hace entender también muchas cosas y quitar el estigma también de lo que pensamos de las cosas. Creo que la cosa que la cosa o el objeto de estudio siempre tiene diferentes perspectivas y eso lo tengo claro también para los discursos que yo trabajo. Después de eso, con Caracol Colectivo Artístico, en Apizaco hacemos una coproducción con Teatro Línea de Sombra. Antes, pues también crean conflicto ahí en la comunidad ferrocarrilera. Entonces empezamos pues fueron meses de investigación, pero más allá de la investigación, lo que quiero rescatar es que cuando tú te acercas a la comunidad, cuando te acercas a las personas, cuando entablas un diálogo y aparte un diálogo desde el arte, también eh, se vuelve más amplia la mirada de lo que tú piensas, por ejemplo, en este caso de la migración, ¿no? Entonces, pues para mí, a partir de ahí, pues he cambiado mucho también como los lenguajes que tiene el teatro, como la palabra escrita, pero también la diciente, lo verbal. Entonces, quería como darles un preámbulo de mi corta, pero para mí, pues muy fructífera experiencia y que me deja mucho, ¿no? Entonces, a partir de todo lo que les he dicho, oye, si me paso de tiempo, me dicen, por favor. Ay, gracias. Y bueno, termino diciendo, comentando de mi experiencia con una última obra que se llama Bioluminiscencia, que justo es la que mencionaba Karen. Eh, Me habla una dramaturga que ya había escrito el texto y me dice, oye, vamos a meter este proyecto para teatro escolar. Y bueno, los proyectos de teatro escolar a nivel nacional es que si quedas seleccionado vas a dar varias funciones en los municipios del estado. Entonces, me dice, este es el texto y bioluminiscencia habla de la amistad de dos chicas en un contexto de trata de personas. Entonces, pues a mí me pareció súper interesante el tema, pero le dije sí, pero necesito saber con quién voy a trabajar. Para mí era muy importante saber con qué equipo contaba y sobre todo en ese momento le dije, yo sí quiero que la dirección la lleve una mujer que tenga perspectiva de género, porque para mí eso ya es importante, ¿no? Y relevante para los proyectos. Entonces, ella me dice que estaba de acuerdo, sí consiguió una directora que está en temas de feminismo y de activismo y aceptó además estar en el proyecto, quedó seleccionado bioluminiscencia y pues quiero comentarles que el trabajo fue muy rico y muy, digamos, ahora no nos quedamos con el texto, ¿no? Y yo valoro mucho la dramaturgia de mi compañera y me parece fundamental que se hablen de los temas que están pasando, pero siempre se puede enriquecer, ¿no? Diría un maestro, siempre es perfectible el teatro y más,
más en lo personal, siempre puede ser más minuciosa con el discurso y con lo que se está diciendo. Siempre en el detalle hace la diferencia. Entonces entramos a exploraciones, análisis de texto y se modificaron cosas sí o sí porque, bueno, la que escribe el texto vive cerca de mí, estamos en una zona céntrica, se informó pues, con lo que tenía, con las investigaciones, pero en ese momento yo estaba como docente artista en Tenancingo, mi otra compañera del elenco es de Papalocla, entonces creo que a partir de ahí también pudimos aportar, hacer modificaciones y ahora ese texto estamos contentas también con lo que se ha logrado y que seguimos enriqueciendo, ¿no? Que nos damos cuenta de pronto, uno no deja de darse cuenta también que puedes estar replicando, por ejemplo, las violencias o este sistema estructural que vivimos, lo puedes estar repitiendo en estos discursos teatrales, ¿no? Y que parecen insignificantes porque me parece que deben tener una responsabilidad los y las artistas para subirse a un escenario que no sabes cuántas personas te van a ver, te van a escuchar y que eso puede tener repercusiones, ¿no? Entonces yo sí creo que como artistas debemos de exigirnos ser más conscientes de, pues, de eso que hacemos, de eso que decimos y la importancia también de encontrar nuestra voz, ¿no? Creo que por eso el título de la ponencia para mí es eso, encontrar la importancia de lo que nosotros queremos decir y también ser minuciosas y exigentes con lo que estamos diciendo. Y ya para concluir, ya nada más doy 2 citas. Una es de Cicely Berry, de un texto que se llama El actor y el texto, y es muy pequeño, dice: yo haría un comentario más. Si en verdad queremos hacer de las palabras algo activo, se requiere un compromiso con el trabajo más allá de un compromiso personal. Significa ver el teatro como una fuerza política importante en el contexto de la sociedad en que vivimos. Que justo me resuena por lo que digo, que tiene que ver para mí siempre con lo que estamos viviendo y con el contexto, ¿no? Y por supuesto desde lo personal. No me parece esos discursos que solamente son políticamente correctos, pero que no nace desde las entrañas y desde lo que queremos decir. Y apenas, actualmente estoy en un diplomado en el Centro de Voz, en el Centro de Estudios de la Voz, y para el uso de la voz, perdón, y pues también he modificado como mis reflexiones sobre la palabra. Entonces haré una última reflexión que escribí y se las comparto y con eso concluyo mi participación. Lo que significa para mí la palabra se ha modificado a lo largo de mi vida. Ha sido un foco de atención, sobre todo porque de manera general he sido una persona que ha sentido mucho, pero ha podido decir poco. Esto ha sucedido por diversos factores. Sin embargo, lo que ahora quiero compartir con ustedes es mi momento actual donde estoy. Estoy en un encuentro conmigo, con lo que soy, con lo que quiero, con mi voz y con mi palabra. He tenido que ver en retrospectiva lo que me ha impedido apoderarme de mis impulsos para transformarlos en sonidos y a su vez articular esos sonidos significantes en palabras. De ahí nace una reciente analogía, pues ya no veo ese sistema de signos como algo establecido, inamovible y como meros moldes repetitivos. Ahora me visualizo como un ser lleno de orugas, es decir, llena de impulsos, de sentires, de pensares, y esos moldes tan solo ayudan a darles forma en palabras. Y entonces esas orugas pueden salir volando convertidas en mariposas, volando en distintos paisajes, sin provocar daño, solo coexistiendo con lo que le rodea, siendo consciente que tal vez puede cambiar el momento, el día, la perspectiva o tan solo un instante de quien la mira. Gracias. Muchas gracias, Sagrario, por tu experiencia. A continuación, toca el turno de escuchar a Fernando Zapata, quien es doctorando en Filosofía por la Universidad de Anáhuac, México, maestro en Literatura Aplicada por la Universidad Iberoamericana Puebla, institución en la que también ha sido docente en el Departamento de Humanidades.
Ha participado en coloquios nacionales e internacionales sobre arte, literatura, filosofía y psicoanálisis. Es editor en jefe y columnista de la revista Los Contemporáneos. Durante 3 años coordinó el ciclo Miércoles, Filoletras, y durante 2 más el ciclo Jueves, Filosofarte, para el Instituto Francés de América Latina. Cofundó y es curador en jefe de la colección de arte Zapata Acosta. También ha sido curador de exposiciones en galerías privadas y museos nacionales. Durante 13 años perteneció al programa Pilares, Talleres de Artes y Oficios Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Cofundó el Centro de Estudios Contemporáneos, institución educativa dedicada a temas de filosofía, literatura y psicoanálisis. Actualmente es subdirector y docente en dicha institución. Fernando presenta el trabajo Análisis hermenéutico filosófico de carácter festivo del teatro. Adelante, Fernando. Ya está listo para que puedas compartir si lo deseas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Pues no voy a compartir un PowerPoint, ¿sí? Ni nada. En realidad yo preparé un texto, del cual pues bueno, leeré una parte. Y pues bueno, antes de iniciar quiero agradecer a, bueno, primero por la presentación, al comité organizador, por supuesto, a Rosa Karen, que estuvo en constante contacto con ella, y muchas gracias por las atenciones. Igualmente felicitar a Sebastián Pineda, que me imagino estará por ahí, al igual que a Pepe Sánchez Carbó y a todas las personas que pertenecen a la maestría en literatura aplicada. Por otro lado, quisiera dedicar esta ponencia a la memoria de Diego Córdoba, hijo del brillante pintor Javier Córdoba Gómez, un amigo muy querido por todos los que formamos parte del Centro de Estudios Contemporáneos y de la colección de arte Zapata Acosta. Bueno, pues voy a iniciar. Este trabajo tiene por objetivo general analizar el carácter festivo del teatro para reflexionar sobre las implicaciones políticas que dicho carácter adquiere en el mismo. El análisis hermenéutico-filosófico proviene del trabajo de Hans-Jörg Gadamer. Para realizar lo anterior, me centraré en el análisis del concepto juego, Spiel en alemán, como objeto unificador y esencia del teatro. Es decir, la reflexión de este trabajo surge de plantear el problema de la esencia del teatro y, en ese sentido, preguntarse por el objeto que crea comunión en el mismo. Así, resulta indispensable identificar, es decir, notar la pertinencia de discutir en sentido de ampliar el horizonte para comprender hacia dónde apunta el espíritu del teatro. 1. El carácter festivo del teatro. El avance tecnológico, la hiperespecialización, así como las demandas imperiosas del mercado, han transformado estructuralmente las relaciones sociales. Dicha transformación es evidente y resulta tan profunda y radical que la función del teatro dentro de la sociedad debía acusarla, y así lo hace. Cito: la sociedad moderna es una democracia del tráfico. Si antiguamente eran las compañías dramáticas las que, acudiendo a las residencias fijas de la cultura cortesana o burguesa, se llamaban vagabundos, hoy somos nosotros, los espectadores y amigos del teatro, los que nos hemos convertido en vagabundos que se hunden bajo el techo fijo y festivo del teatro. ¿Cómo habría entonces el teatro de seguir siendo el mismo y estar incuestionablemente seguro de su porvenir? Apunta Gadamer. La técnica moderna ha afectado al teatro en lo más íntimo de su ámbito vital, aunque no así necesariamente, ¿verdad?, en su espíritu. Resulta poco obvio que el teatro tenga algún futuro en este mundo hiperespecializado, mercantilizado y transformado. En este sentido, Gadamer anota que, en especial, el cine y la radio, bueno, este texto que estoy citando de Gadamer se publicó en 1954, año en que la radio y la televisión se encontraban en boga. Actualmente se podría pensar en plataformas como Internet y, bueno, por supuesto, la gran cantidad
de aplicaciones móviles que existen. Bueno, retomo. El cine y la radio han desarrollado nuevas formas de satisfacción del placer innato por el espectáculo y la alegría musical de los seres humanos. El deporte moderno, por otra parte, ha creado una forma de espectáculo de masas que es festiva y que, sin embargo, no es arte. Incluso dentro de la literatura, percibimos que la nueva ley de construcción de nuestra época, ley que quisiera llamar el montaje. El montaje, sabemos, es la composición de partes en sí misma ya terminadas. En este sentido, el montador pertenece al trabajo de la industria moderna, es decir, su labor es mucho más cercana a la del ingeniero que a la del artista. Bueno, actualmente las universidades, aún las de corte humanista, se encuentran subyugadas a las demandas del mercado. En ámbitos como los de la literatura, se privilegian saberes técnicos, como el guionismo televisivo o cinematográfico, y se descuidan aspectos teóricos y reflexivo-filosóficos propios de la composición literaria. Las humanidades digitales han coadyuvado en extender ideas consumistas, como el consumo de la literatura en el sentido de divertimento, a través del avance tecnológico moderno. ¿Qué clase de transformación en las leyes de producción se está manifestando aquí? Y el teatro, ese lugar de la improvisación genial, no tiene que perder su lugar en este mundo transformado de la planificación técnica, se cuestiona Gadamer. Para satisfacer la pregunta, anota que el historiador que piensa puede dirigir su mirada al carácter festivo, que desde siempre forma parte esencial del teatro. Este es, tanto la palabra como el objeto, una creación griega. Su esencia es el juego hecho para mirar. La unificación que produce ser espectador de lo mismo es una unificación desde la distancia. El logro objetivador del espíritu griego es haber creado, a partir de las formas de celebración cultural, de la danza y el ritual, algo nuevo que aún hoy nos estremece. Pues no cabe duda de que el teatro tiene también un origen religioso. Era parte integrante de la fiesta griega y por ello, como todas las formas de manifestarse de la vida pública de los griegos, de carácter sagrado. En ese sentido, me gustaría mencionar que en el Centro de Estudios Contemporáneos recientemente tuvimos un seminario que se tituló Tragedia griega, polis y política, que impartió el maestro Jacobo Venegas, que creo que tendrán ya oportunidad después los integrantes de la maestría en poder escucharlo, en el que se abordó a profundidad la importancia de las tragedias griegas en el marco del Festival de Primavera, ¿no? Como sabemos, estas representaciones eran de carácter religioso y político, ¿no? Los ciudadanos pues, tenían que asistir al festival mientras que el Estado subsidiaba los gastos. Era una política de Estado, pues, ¿no? Bueno, retomo. Como se sabe, la tragedia griega se originó con el culto a Dionisos y el ditirambo. Por otro lado, vale destacar que la finalidad de la representación trágica era mostrar el valor de la sofrosiné, la templanza, en sentido contrario a la ibris, ¿no? A los ciudadanos. Es decir, apuntaba a formar una sociedad virtuosa. Sofrosiné es la mayor virtud y la sabiduría es hablar y actuar en confianza, prestando atención a la naturaleza de las cosas, sostiene Heráclito. Ahora bien, ¿qué es una fiesta? ¿Qué es lo festivo? Las fiestas se solemnizan. ¿Qué es lo solemne de la fiesta? Evidentemente no se trata necesariamente de algo jubiloso. También un duelo puede unir de modo solemne. Sí, más allá de la fe, más la fiesta lleva siempre en sí algo de sublime, algo que eleva a los participantes desde la cotidianidad y los alza hasta una comunidad, una solidaridad que los une a todos. Bueno, voy a otro apartado sobre el concepto de juego. En este punto he de volver hacia el concepto de juego. En griego antiguo se emplean para la expresión de juego 3 palabras.
Paideia. La etimología significa cosa de niños, ¿no? No solo limitado pues al juego, sino también a cuestiones como jocosas o niñerías. Paisón, que significa jugar. Polima, que significa juguete. Retoso o frivolidad sería adurma. Y au, serían los juegos de competición y lucha. Bueno, como sabemos, es imposible separar la competición en el mundo griego de la triple unión entre juego, fiesta y acción sacra, ¿no? Por otro lado, el griego posee una expresión para el juego infantil en el sufijo inda, jugar. A saber, los niños griegos juegan con la pelota, sounda, con la cuerda, el kousti, juegan al lanzamiento, streptinda, juegan a ser rey, basilinta. Este sentido resulta vital para el tema que desarrollo, al igual que la idea de la imposibilidad de separar en el mundo griego la competición o el juego de competición de la triple unión entre juego, fiesta y acción sacra, tal como, bueno, como ya lo he mencionado. En nuestra lengua, el vocablo español juego procede etimológicamente del latín iocus, es decir, broma, gracia, frivolidad, pasatiempo, diversión. Iochi, juegos, diversiones, pasatiempos. Sin embargo, para Johann Huizinga, iocus o yokari no designa el verdadero sentido del juego o el juego auténtico. Para estudiar el concepto de juego resulta importante considerar ludus o ludi, vocablo latino que abarca el campo del juego o la diversión. El acto de jugar es lundo, lus y lusum. Es también el gusto por la dificultad gratuita, la alegría, el jolgorio. De dicho vocablo deriva lusus, que significa juego, en el sentido de diversión. Así, con la misma raíz, también es importante destacar los vocablos ludicrus, ludicer, ludicra, lucrum, es decir, divertido, entretenimiento. Ludicri, juego público, entretenimiento, espectáculo, dando lugar al lúdrico y no al lúdico, ¿verdad? Que es un galicismo, bueno, que ya hemos aceptado en español. Para Huizinga, ludus o ludere abarca el juego infantil, el recreo, la competición, así como los juegos de azar, la representación litúrgica y teatral. Las lenguas románticas han ampliado sus vocablos iocus o yokari cuando se han utilizado en el ámbito de juego y jugar, mientras que han quedado en un nivel mucho menos avanzado los términos ludus o ludere. En este sentido, el concepto que más capacidad metafórica posee es el que primariamente representa una realidad más profunda y elemental. La polisemia del término juego aparece en los múltiples significados y alusiones cotidianas que recibe, así como en la amplitud metafórica del concepto. A saber, se puede jugar al whist, al backgammon o al ajedrez. Puse aquí, coloqué una nota que no quisiera dejar de leer. En este sentido, el ajedrez presenta características distintas a los juegos mencionados, ya que el azar no existe en la naturaleza de este último. Cabe destacar que para jugar al ajedrez se podría prescindir de las piezas y el tablero, es decir, de la parte material. Por otro lado, el ajedrez, como sabemos, es una actividad que exige una gran capacidad de abstracción y que se debate entre el cálculo matemático y la ejecución artística. Vale recordar que en los torneos más importantes se entrega un premio de belleza o brillantez, galardón otorgado a la partida más bella de la competición. Inclusive se puede premiar a composiciones, estudios o a la resolución de un problema ajedrecístico en particular. Perdón, no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Bueno. Entonces, retomo, a saber, se puede jugar al whist, al backgammon o al ajedrez. Asimismo, se puede jugar a la pelota o a la casita. Es decir, en nuestra lengua, el concepto se emplea para enunciar pasatiempos, iochi, y actos de jugar. Ludus, jugar un rol. Cuando Gadamer señala que la esencia del carácter festivo del teatro es el juego hecho para mirar,
Se debe tener en cuenta que la palabra alemana para juego, Spiel, tiene mayor amplitud semántica que en español. El actor de teatro es un jugador, Schauspieler, y el espectáculo mismo ya es un juego, Schauspiel. En lengua germana, Spiel también señala interpretación, representación y ejecución, lo cual, además, lo vuelve un problema hermenéutico. Esta es la razón, la de la interpretación, representación y ejecución, por la que el filósofo alemán ubica el sentido de comunión en el teatro en el concepto de juego. Cito: se trata de tener claro qué clase de trampa se esconde en la palabra imitación. La mímesis antigua y la mímica moderna son algo completamente distinto de lo que solemos pensar como imitación. Toda imitación verdadera es transformación. Toda imitación es crecimiento. Es una puesta a prueba de los extremos. El teatro moderno, que se aventura hasta los extremos para someterlos a prueba, es precisamente por ello un fenómeno secundario dentro de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pues, a mi parecer, el teatro, antes que todas las otras posibilidades de este género, tiene el enorme y permanente privilegio de que en la inmediatez de la comunión del actor y el espectador se está produciendo continuamente la prueba sobre este osado experimento de transformación. El actor se ha aventurado hacia el interior del espectador y recibe de vuelta de él, igual que nosotros, los espectadores, recibimos recíprocamente del actor posibilidades de ser, en cierto modo, aventuradas, que nos sobrepasan. El juego hecho para mirar es común para todos. Los espectadores creamos, comunión, a partir de un referente común para todos, en un acto de solidaridad y de unión, de transformación. En el teatro reside una inmediatez que muy rara vez se dispensa en la existencia supraespecializada, descoyuntada por millares de mediaciones. Señala Gadamer en este sentido que nosotros como comunión consumemos en él la inmediatez de lo que somos y de lo que pasa con nosotros en el torrencial intercambio entre jugadores y espectadores. Me parece ser una genuina experiencia del permanente carácter festivo del teatro. Muchas gracias. Te agradecemos tu exposición, Fernando. Ahora continuaremos con Susana López, quien es directora, productora, dramaturga, titiritera y traductora. Recibió el premio Héroe Desconocido como artista impulsora de la educación y la equidad social y Medalla Forjadores de Puebla, ambos en 2019. Maestrante de Literatura Aplicada por la Ibero Puebla, egresada del UDLAP del Centro de Estudios para el Uso de la Voz y de la Escuela Latinoamericana del Arte del Títere, inició como actriz, especializándose en Europa en teatro de figuras. Actualmente realiza cortometraje con títeres, recibiendo por su trabajo La Última y Nos Vamos, el Premio Argentino de Teatro para Niños y Adolescentes, ATINA, y premios como Mejor Guionista Femenina en San Paulo, Mejor Dirección en Santiago de Chile, mención especial del jurado como corto de animación en Colombia y mención honorífica como corto de ficción en el FICTEC México. Su ponencia tiene por título Del guión a la realización, un proceso creativo. Y también nos proyectará su trabajo. Entonces, te cedo la palabra a ti, Susana. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues yo voy a intentar ser lo más concreta posible porque, dado que el corto dura 15 minutos, solo me quedan 5 para hablarles de este proceso creativo, pero creo que es algo muy interesante, sobre todo en el contexto de esta maestría de literatura que es aplicada, ¿no? Porque pues se trata de eso, de tener alguna injerencia, algún impacto en la comunidad, ya sea docente o de alumnos o simplemente la comunidad en torno a nosotros. Entonces, porque siempre la gente de repente me pregunta, ay, ¿cómo se te ocurren cosas? ¿De dónde se te ocurrió? ¿Cómo lograste? Yo no sé. Y a mí me ocurría cuando muy chica esto de, decía, ¿por qué tengo unos sueños bien padres y construyo unos escenarios geniales y así? Y luego cuando quieres hacer algo, pues estás como muy
restringido, como poco móvil de repente, ¿no? Y eso también pues se educa, ¿no? La creatividad se fomenta, se educa, se ejercita a lo largo de los años y uno de los procesos fundamentales es que el creador siempre tiene algo que decir, es lo que yo le digo a la gente, ¿no? Cuando no sabes qué, o nada más estás inventando a ver cómo gano dinero o a quién le fusilo qué, porque con una escalera ya puedo ganar dinero en las secundarias, pues evidentemente no hay un punto de vista, no hay una postura ni social, ni política, ni crítica, ni de nada. Entonces, pues no eres un artista, ¿no? A ver qué ocurrencia sale y pues eso es uno de los primeros impedimentos dentro de un proceso creativo. Ahora, el segundo punto es que como yo trabajo con títeres, empecé como actriz, trabajé con gente en España, en Estados Unidos, ahí también empecé a conocer esto de los guiones y un trabajo a cámara, aparte del escénico, pero eventualmente he caído en el teatro de títeres y en los títeres contemporáneos, que son sobre todo para adultos, porque tienen otra estética y salen de esta condescendencia y el infantilismo al que en México y en mucho territorio latinoamericano estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, hablando con la gente que crea, que produce teatro de títeres, yo siempre les hago énfasis en un triángulo creativo que es el que está entre la dramaturgia, la producción y la dirección, porque siempre van a estar en juego, ¿no? Son como las patas más sólidas de una mesa y ahora lo veremos en este corto, bueno, pues siempre, o en otros trabajos que he hecho, de repente yo puedo decir que el títere hace esto, ajá, pero espérate, porque si el director no eligió una técnica de títeres que lo pueda hacer, pues es imposible, ¿no? Digamos, quiero que el muñeco javanés que tiene aquí una varillita y todo, juegue en esta mesa un fútbol. Híjole, no, pues el javanés está hecho para un teatrino en alto, o por lo menos a esta altura, y además el javanés ni tiene pies, ¿cómo va a jugar, no? ¿Qué voy a grabar? Es decir, empezamos a entrar en un mundo donde todo tiene que ser congruente y donde vamos a ir de vuelta una o varias veces entre la dirección, la producción, construcción y la dramaturgia, ¿no? Entonces, ese títere, ¿de dónde lo voy a agarrar? Ah, pues este títere muy bonito se toma por aquí. Pues fíjate que cuando bailemos no puedo, porque entonces, ¿cómo lo voy a agarrar su cabeza ni que fuera un brazo de hule? Entonces, evidentemente, ahí es otra vuelta que va con producción y que va con la construcción de los muñecos. Entonces, bueno, siempre si, el que escribe, el que hace dramaturgia para teatro de títeres, pues tiene que estar muy consciente de que este proceso es importante. Si no conoces y pretendes solamente traducir o agarrar cualquier obra de teatro de actores y pasarla a títeres, ya perdió todo su chiste porque ¿para qué quiero meter unos títeres que nos compliquen la vida si es teatro de actores y lo puede ejecutar mejor un actor, ¿no? Entonces el títere tiene que hacer algo sorprendente, genial, sabes que se saca los ojos, claro, en cine siempre se puede, ¿no? Pero bueno, que se saca el ojo o que empieza a levitar o si la mitad de su cuerpo ya caminó para allá, como las caricaturas, ¿no? Una mitad caminó para allá y la otra así. Para eso queremos los títeres, para ofrecer algo sorprendente, con una estética diferente, para poder tener un personaje monstruoso y no recurrir a los recursos hollywoodenses y un maquillista carísimo de París, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre estamos envueltos en este triángulo. Y algo muy importante es el germen, esta idea que decía, sí, yo quiero decir algo, pero ¿qué? ¿Para qué y para quién? ¿No? O sea, mis móviles, el por qué lo quiero hacer. En el caso del cortometraje que veremos, yo quería hacer algo de corte internacional y que les interesara, ¿no? El folclore, entonces era determinante, sí, pero ¿por qué no hacer algo sobre los mayas o algo sobre los días de muertos? Bueno, yo quise hablar de Frida porque sabía que iba a tener un buen impacto y también porque ha estado muy mal utilizada, ¿no? Ya tanta mercadotecnia está en torno a ella que se ha desvirtuado un poco su imagen pensando que solo es de sufrimiento y tal, justo por la honestidad de su pintura, ¿no? El valor de decir lo que hay adentro de cada uno. Entonces esa honestidad ha desvirtuado el concepto de ella porque era una mujer súper sexy, súper valiente, se rifó al tú por tú con Diego, que si él tenía amantes, pues yo también, ¿no? Y ahora te los aguantes, ¿y cómo no? Se lo llevaron, ella realmente fue una protofeminista, cosa que no se considera en la actualidad, siempre se piensa que, ay, pobrecita, qué sufridita, ¿no? Hasta hay bromas, y yo quería que se reflexionara un poco en torno a esto. Entonces, bueno, a partir de ahí,
nos clavamos en la documentación. ¿Qué voy a decir? ¿No? Y esta documentación implica museografías, ensayos, entrevistas, cartas, el diario de Frida, de modo que redundó en una ficción histórica, porque evidentemente ya verán ahora los títeres, los muñequitos, o sea, estamos haciendo una ficción, y sin embargo no todo lo que se presenta deja de ser verdadero, ¿no? Es verídico, incluso salió de los mismos labios de Frida, ¿no? O de su pluma por las cartas que le escribía a Diego, por lo que platicaba a sus amigos, cómo se burlaba de las amigas de Diego y les decía, ay, esas gordas pip, ¿no? Tales por cuales, tus amigas gringas, no sé qué. Y entonces no tiene nada que ver con la personalidad que se le ha manejado mediáticamente y comercialmente. Entonces, bueno, que de Frida, su relación con Diego, híjole, en 15 minutos que yo tengo, ¿no? De parte de estas decisiones creativas, cuánto va a durar, en qué formato va a estar, cuáles son mis dispositivos para mostrarlo, etcétera. Entonces, un cortometraje de 15 minutos nomás no me da para acabar con esa relación con Diego. Y yo decidí entonces elegir un momento anagnórico en su vida, ¿no? Y de ahí sale el primer documento que nos interesa, que es el el guión literario. Después, evidentemente, ahí se dividen cuestiones o hay decisiones técnicas, estéticas, de financiamiento, ¿no? ¿Qué tipo de títeres, quién los construye, si me va a alcanzar el dinero o no, si pedí una beca? Y ahí estamos de ida y vuelta en el triángulo de la dirección, la producción y la dramaturgia. Finalmente, hay unos diseños, una realización, unas construcciones, un componente humano, sobre todo bajo la dirección, ¿no? Que involucra los ensayos, las emociones. De nuevo, otra vuelta a los públicos, ¿no? Para quien trabajo esta estética de la recepción, ¿no? Que va a ser muy importante. Y todo esto está atravesado por un hilo literario o dramatúrgico, que es, bueno, tuve el guión, pero después necesito un storyboard para saber cada quién va a estar, para que el director de producción, de fotografía, sepa dónde va a encuadrar, dónde pone la cámara, cuáles van a ser los emplazamientos, etcétera, etcétera. Hay otro documento literario más que sería un guión técnico que le dice a cada quien lo que va a estar sucediendo en todo momento. Finalmente, uno muy elemental, pero sin el cual no suceden las cosas, una lista de tomas, ¿no? Imagínense que ya acabó todo, el actor ya se fue para Brasil y se destruyó la escenografía y de repente, no grabamos una escena. Pues no, ¿no? Entonces sí tiene que ser todo un proceso bien cuidado, atravesado por una literariedad y por supuesto por una cuestión creativa que recae sobre todo en el director. Finalmente, una edición que requiere de experticia, de un hardware, una técnica, ya va siendo un poco más aparte de nuestros intereses, pero es definitoria para que la narratividad audiovisual tenga el efecto deseado. Y finalmente, una vez el producto terminado, va una gestión y una difusión que, bueno, también son todo un tema que no acabaremos, pero bueno, por ahora no, pero sí son una parte definitoria, ¿no? Si va a haber una carpeta, si hay un doblaje o un subtitulaje, en qué idiomas, a dónde va a llegar, si cuesta o no cuesta, etcétera, participas en premios, en fin, toda una cuestión importante para poder llegar a otros lugares. Y bueno, este sería a grandísimos rasgos el proceso creativo en la creación de este cortometraje. Les voy a pedir si podemos dejar de grabar y... Y para terminar con este grupo de ponencias, vamos a cederle la palabra al doctor Gerardo Castillo, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en Literatura Hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y colaborador en la Maestría en Literatura Aplicada y en el Programa de Literatura y Filosofía de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha impartido cursos de escritura académica y teoría teatral en la Universidad de las Américas Puebla. También ha publicado artículos de crítica literaria en revistas especializadas como Semiosis, Entre Hojas, revistas de estudios hispánicos, Grafilia y Apuntes Hispánicos. Ha impartido cursos de apreciación literaria, modalidades discursivas y didáctica del ensayo. También es autor de libros referentes sociocríticos e idiosemas en la narconarrativa mexicana contemporánea, editado bajo la colección Topoy de Aracné Editorial. Coautor en el libro colectivo Corpus y Literatura en México, publicado por Bornilla Artigas Editores. Y adelante, profesor. Gracias. Es un gusto estar ahora con ustedes después de
mucho tiempo que, bueno, ya lleva dos sesiones el coloquio y bueno, por vez primera hay una mesa completa de teatro y me da gusto, pese a que quizá la temática ha sido un poco heterogénea, pero las perspectivas y puntos de vista sobre el quehacer dramático y sobre todo la ejecución, como lo acabamos de ver, pues también nos alienta a seguir trabajando y sobre todo a conocer las experiencias que cada uno de nosotros tenemos con respecto al arte teatral. Este documento o esta ponencia que a continuación voy a leer es un artículo que está próximo a publicarse en la revista Telón de Fondo, una revista argentina. Entonces hice una edición, espero haber hecho un compendio para que pueda yo leer y ajustarme al tiempo. Entonces voy a hablar sobre todo de cómo el teatro documental está o dispone de mecanismos para abordar la temática del narcotráfico. A continuación voy a dar lectura. El teatro documental dispone de una variedad de recursos como testimonios, informes policiales, archivos, transcripciones de juicios legales, seguimiento de notas periodísticas, material audiovisual, así como una narrativa particular, con la intención de que el espectador sea partícipe y se cuestione con los hechos que observa a través de la representación. Se puede afirmar que hay una combinación de ficción y elementos reales. Ante todo, este tipo de vertiente dramática busca una voz colectiva que sea capaz de proyectar una conciencia crítica mediante los asuntos sociopolíticos que se exponen. Es un instrumento de investigación y análisis que desarticula el discurso histórico o dominante emitido desde los estamentos del poder y contraviene una retórica de control porque, como bien apunta Silka Freire, el teatro documental conforma dentro del amplio espectro del teatro latinoamericano una propuesta de espacio discursivo que mediante la potencialización de la facultad dialógica establezca un proceso de resemantización de determinadas unidades contextuales que van a servir como referencia para la relectura de determinados hechos, construcción de personajes y la representación de un imaginario colectivo a través de un discurso histórico. Fin de la cita. Si consideramos que uno de los rasgos más relevantes del teatro documental es la referencia a sucesos de un momento histórico determinado y que además poseen una trascendencia social para la comunidad, también se debe pensar que la confrontación entre archivos, testimonios, discurso oficial y verdad colectiva es constante, puesto que determinar las fronteras de estos elementos mediante el texto dramático o el espacio escénico es prácticamente imposible. En otras palabras, la reconstrucción de los hechos dependerá de un ejercicio estético con distintas intenciones, eliminando los límites entre veracidad y ficción, que en términos de Ileana Diegues se identifica como un escenario liminal, una zona donde se cruzan la vida y el arte, una brecha producida por la crisis, subraya Diegues, en el umbral de la realidad y la ficción. Abro cita, es ese espacio híbrido donde el nuevo teatro documental genera espacios críticos que cuestionan y analizan los hechos verídicos. Estos espacios críticos se desvanecen y se desestabilizan en un sentido de lo real. Fin de cita. El teatro mexicano contemporáneo presenta una larga tradición abordando problemáticas de índole político-social, como la corrupción, la pobreza, la migración, la violencia y, por supuesto, el narcotráfico. El replanteamiento por parte del dramaturgo sobre estos temas tiene como intención visibilizar la voz de sectores, comunidades o individuos marginales que comúnmente son olvidados o acallados de manera sistemática. Justo en este sentido, Walter Benjamin enfatiza en su tesis sobre la historia. Abro cita, el pasado solo es atrapable como la imagen que refulge, pero para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. Así, la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella. Fin de la cita.
Por tal razón, es tarea del texto, así como de la representación escénica, evaluar críticamente los acontecimientos históricos que se refieren con el propósito de obtener un producto dialógico que propicie la reflexión. En México, Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro son los precursores del teatro sociopolítico influidos por los preceptos de Piscator. Crearon un proyecto teatral antiburgués, comunitario y social denominado Teatro de Ahora hacia 1931. Magdaleno, apegado a los ideales de la Revolución Mexicana, escribió obras como Pánuco 137, Emiliano Zapata, Corrido de la Revolución y Romance de la Conquista, entre otras. Ambos escribieron el primer ensayo de teatro político en el país en el que se expone un análisis dramatúrgico del movimiento en favor de campesinos y obreros, así como una radiografía en el contexto artístico-cultural de la época. Acá hay que hacer un paréntesis. Magdaleno y Juan Bustillo Oro, sobre todo Mauricio Magdaleno, fue el guionista de las películas de Emilio Fernández, y obviamente esta posición política es reflejo del cine de oro, del cine mexicano, con estos con esta mancuerna. Juan Bustillo Oro también fue director de cine y también tenía una preocupación social y política en su cine. Bueno, ahora iniciaremos nuestro estudio de precisamente cómo se aplica el teatro documental, o cómo ha abordado el teatro documental la problemática o el fenómeno del narcotráfico. Iniciaremos nuestro estudio con Oscar Liera, quien en el año 1984 publica El jinete de la divina providencia, obra basada en la figura del santo bandido de los narcotraficantes Jesús Malverde. En el texto se resalta el carácter mítico, así como el sentido comunitario y religioso del personaje. Liera se centra en resaltar el carisma y la condición de benefactor frente a las injusticias del poder gobernante de aquella época. El autor realiza una investigación de campo en las poblaciones de Culiacán para documentar la vida, hechos y milagros de este hombre, con el propósito de analizar los dogmas y la fe de los creyentes que a más de un siglo ha trascendido. Dentro de la historia, relatada en dos tiempos, el tiempo presente y el pasado que reconstruye los milagros de Malverde, se realiza una exhaustiva indagación por parte de la Iglesia para canonizarlo, aunque esta solicitud es rechazada. Malverde seguirá siendo parte de un fervor popular más allá de cualquier aprobación. Oscar Liera realiza una crítica a la institución eclesiástica que siempre actúa como una autoridad incuestionable. Otro autor que aborda la problemática o el fenómeno o la temática del narcotráfico es Felipe Santander, más orientado a la crítica social. Bajo las premisas del teatro documental, escribe una obra llamada México USA. En esta pieza, el asesinato de un agente de la DEA es el detonante para efectuar una radiografía a modo de reporte o informe sobre los conflictos que el trasiego de drogas genera en Colombia, México y Estados Unidos. No obstante, en el texto se plantea que a pesar de las pérdidas humanas y la violencia que provoca, la distribución y venta siempre estarán ante una dinámica de mercado transnacional. Santander también escribió El hombre del traje verde, obra de carácter ficcional que recrea el ascenso, poder y caída de un capo del narcotráfico. En este texto se realiza un puntual análisis sobre los factores y agentes sociales que conforman la cadena criminal de esta actividad. Sin duda, la dramaturgia de Víctor Hugo Rascón Banda se caracteriza por un trasfondo social en la que la pobreza, la marginación y la violencia son constantes de su producción literaria, la cual está apegada a los parámetros del teatro documental. En la obra de teatro conocida, Contrabando, la acción se reconstruye a partir de los testimonios de Conrada, Jacinta, Damiana y del propio autor, quienes esperan la llegada del presidente municipal de Santa Rosa de Uruachi. Durante este lapso, cada uno de los personajes femeninos relata su historia personal relacionada con el narcotráfico.
Por su parte, el escritor funge como mediador y receptor de cada uno de los monólogos que comparten las tres mujeres. El primer testimonio pertenece a Conrada, quien narra el asesinato de Candelo, su hijo, en un plantío de marihuana. De acuerdo con la versión de la madre, el joven trabajaba en el sembradío con la finalidad de mejorar la situación económica de la familia. A todos nos va a ir muy bien, mamá, ya verá, ya no tendrá que comer quelites ni andar pidiendo fiado. Fin de la cita. La causa de la muerte es confusa, existen varias versiones sobre el deceso, algunos rumores mencionan que de manera accidental el joven se disparó al cazar un conejo, otros señalan que el homicidio se debe a la disputa territorial con otros narcotraficantes y algunos testigos en cambio afirman que la policía fue quien lo ejecutó desde un helicóptero. El segundo monólogo de la obra pertenece a Jacinta. Ella narra la vida al lado de su marido José Dolores Lima y a la relación que él sostiene con el narcotráfico. El relato recrea el inicio de su amorío hasta la inesperada desaparición de José. También se hace énfasis en la bonanza económica que su pareja le proveía. José Dolores, sabrosita, me puso una casa en Hermosillo, amueblada de todo a todo. Me compró una troca nuevecita, automática, y me enseñó a manejar para que yo hiciera mis compras. Me abrió una cuenta de inversiones y una cuenta de cheques en Bancomer. ¿Qué días pasamos? Tan luego nos íbamos a Mazatlán, a una casa en la playa que tenía allá, con alberca y con 2 lanchas de motor, como a Tijuana, a una casa en el mejor fraccionamiento residencial, con un billar en el sótano. Nos íbamos a su rancho cerca de Nogales, con ganado fino, pasto artificial y casas para los peones. Fin de la cita. La desaparición de José Dolores Lima causará en la vida de Jacinta y sus familiares una violenta persecución policíaca motivada por una supuesta complicidad con las redes del narcotráfico, tomando este hecho como un elemento modificador de su contexto personal. El último monólogo de la obra teatral Contrabando pertenece a Damiana Carabeo. La mujer relata que en la ranchería de Yepachi, en la que se encuentra su familia, se desata una balacera en la que todos los habitantes son asesinados, incluidos los policías federales que acudieron al auxilio que ella solicita. Damiana, al ser la única sobreviviente del incidente, es encarcelada, torturada y acusada de pertenecer a una organización criminal del narcotráfico. La diversidad de testimonios y experiencias ante contextos caóticos, como el de Conrada, Jacinta y Damiana, refleja la complejidad de este fenómeno. Las voces e historias de estas tres mujeres, enunciadas desde el margen, manifiestan de distintas maneras su inconformidad ante un contexto caótico y transgredido por el contrabando de drogas. El espacio de enunciación a través de los monólogos propicia una percepción opuesta a la masculinidad hegemónica del narco. Rascón Banda visibiliza a quien tradicionalmente cumple un rol en silencio, de exclusión, mujeres sometidas a estructuras patriarcales económicas, criminales y de Estado. A partir de la consulta de distintas actas judiciales, testimonios y experiencias biográficas, Rascón Banda reconstruye estas historias de manera inicial como un texto dramático y posteriormente en la obra narrativa que hasta ahora ha sido catalogada como la novela mexicana fundacional sobre este género. El texto dramático en un acto titulado Música de Balas de Hugo Salcedo está conformado por 13 cuadros breves que a manera de testimonio se van intercalando para dar voz a las víctimas del narcotráfico. Cada uno de estos segmentos tiene un número que representa a los muertos de la denominada guerra contra el narco, emprendida en el sexenio calderonista. Así, la víctima 29.871 inicia la serie de historias que estarán enmarcadas por la violencia y una multitud de homicidios. El propio Salcedo comenta al respecto. El discurso censado por las noticias periodísticas hace un recuento de hechos violentos, secuestros, asesinatos, desapariciones, encajuelados, decapitados, incinerados, colgados, acribillados, encostalados, desplazados, entre otros crímenes inimaginables y ciertamente difícil de enunciar y enumerar.
Por consecuencia, el texto se vale de distintos recursos lingüísticos para resignificar cierta imagen del performance violento de la criminalidad, que son esto que están viendo, son, vienen en la obra Música de Balas y son proyectados, al menos en la representación se proyectan constantemente. El impacto mediático que concentraron estos hechos significó proporcionar más foco a los cárteles criminales e invisibilizar a las víctimas, que se convirtieron en un simple número estadístico sin identidad ni rostro para la narrativa oficial. El destino de estos desaparecidos es la fosa común, aspecto que los coloca en una posición de doble marginación, sin nombre y sin paradero. Si bien la obra comienza con el conteo de homicidios y una numeración determinada, se debe apuntar que esta cifra es interminable aún en el sexenio actual. Los distintos testimonios, diálogos y monólogos de las víctimas contrastan con la cantidad que parece remitir a los datos oficiales que eliminan la identidad de los muertos. En este sentido, José Reveles considera que, abro cita, los 43 tienen nombre, apellido, rostro, historia, vida, trayectoria, familia, contra la masa informe de tantos miles a los que los sucesivos gobiernos despojan de individualidad, les colocan un número, pero cuidándose de mantenerlos anónimos. Fin de la cita. No obstante, el texto recupera su voz en una especie de memoria, así lo expresa justo el número 29.871 con el que empieza la obra. Abro cita: en un abismo oscuro, más negro que la noche, más negra imaginada, deambulando a ninguna parte, caminando sin rumbo, por aquí, por allá, tropezando en el silencio de un tiempo perdido, en el soplo del viento lastimoso, abortado de las oportunidades idas desgastadas, sin saber cómo ni por qué, sin poder volver a decir bebé o papá o queso de cabra o verde olivo, quedo sin más, arrebatado de todo, excluido de las oportunidades, excluido de la vida, simple y totalmente excluido. Fin de la cita. Estos testimonios demuestran que en la lógica del crimen organizado la vida humana es desechable, tal como lo asevera Sayak Valencia. El país está inmerso en un proceso de narcoempoderamiento por el grado de vulnerabilidad de la población. La muerte se ha convertido en el negocio más rentable, afirma Valencia, pues a través de la violencia, los cuerpos y asesinatos crean una narrativa del terror en la que también es cómplice el Estado. Música de Balas, con recursos del teatro documental como testimonios, entrevistas a familiares de desaparecidos y un seguimiento de notas periodísticas, se centra mediante la fragmentación espacio-temporal de estas historias en las víctimas que no tienen rostro, cuerpo ni pasado. Únicamente están en la memoria para poder tomar presencia en una realidad que, tal como se enuncia en la última frase de la obra, parece no haber fin. Finalmente, como parte de esta presentación, expondré el monólogo Tártaro, Requiem de cuerpo presente por el niño que aprendió a matar, escrito por Sergio López Vigueras, documentado a partir de un estudio sociológico sobre los niños halcones que recluta el crimen organizado, primero como vigilantes y después como sicarios. En esta pieza se relata la vida de un joven anónimo que se convierte en asesino desde la infancia. Esta historia se reproduce interminablemente porque es producto de la miseria y marginación. La obra se organiza acorde con las fases de la vida, la gestación, el vientre materno, la niñez, la adolescencia y la muerte. Sin oportunidades de educación, con una madre enferma que trabaja en las minas, una hermana que es levantada y que jamás vuelve a saber de ella, el personaje protagonista, al igual que un héroe trágico, no puede escapar a su destino, el narcotráfico. El texto plantea la premisa determinista de que todos somos producto de nuestro contexto social. De esta manera, la exclusión económica motiva una problemática multidimensional, impidiendo el progreso y el estado de bienestar a estos sujetos, particularmente ubicados en espacios periféricos de las ciudades.
Estas personas desfavorecidas, tal como lo expone Tártaro, son causa de una segregación social y geográfica en la que la política criminal capitaliza los beneficios, así como el abandono institucional hacia estos sectores de la población. En síntesis, el teatro documental, más allá de la propuesta estética que manifiesta, es un mecanismo para la memoria colectiva y un archivo activo de nuestra historia reciente. El narcotráfico, como temática particular, es un discurso dispuesto en el imaginario sociocultural de nuestro país y continente. Como se ha observado en las distintas obras analizadas, a diferencia quizá de la música, el cine y las series televisivas, el ejercicio dramático cuestiona el supuesto embellecimiento sobre este fenómeno, pero ante todo desestima la retórica discursiva mediática y del poder para intentar dar presencia a las víctimas. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos las exposiciones claras y precisas de cada uno de los ponentes y abrimos la sesión de preguntas y comentarios por parte del público asistente, o bien, si no hubiera preguntas, de los mismos ponentes. Todos a la vez, ¿eh? Sí. Sin embargo, acudí por un verdadero interés que me despertó pues algunos comentarios de Susi con relación a los premios que había obtenido por el cortometraje. Vengo con mucho agrado y me doy cuenta que verdaderamente esto es un mundo muy interesante. Todos los temas aquí tocados me parecieron en extremo interesantes. Se tocan temas del narcotráfico, de cuestiones de género, de artistas de talla internacional, en fin, todas cuestiones políticas. Entonces, todo este bagaje de acontecimientos sociales traducidos en una obra de teatro me parece interesantísimo y yo quiero felicitar a los 4 ponentes porque me agradó. 5, perdón, sí, es que sí, perdón, los 5 ponentes, perdón, sí, porque me pareció verdaderamente interesante y de cada uno de ellos tomo algo que me llevo y muchas felicidades a los 4. El cortometraje no me gustó, me encantó. Felicidades, ¿eh? Ajá. Felicidades a los 5, perdón. Pues si no hay más comentarios allá, yo quiero comentar que me dio mucho gusto encontrarme todos estos puntos de vista en la mesa, ¿no? Creo que entre la primera plática y la de Sagrario, entre Karen y Sagrario, bueno, pues había ahí yo justo iba a decir, ¿sabes qué? Derivado de Mapa Teatro, nos falta mencionar aquí a Jorge Vargas y Teatro Línea de Sombra, a Héctor Borges, a Noé Morales, porque bueno, son como una generación intermedia entre lo que es Rascón Banda, ¿no? Y esta generación, bueno, ya mucho más bueno, anterior. Y lo último, Lagartijas, bueno, sí se me hacía como súper nuevo. Dije, falta ahí, tenemos un hueco por cubrir, pero qué bueno que salió lo que comenta Sagrario, porque Teatro Línea de Sombra, sobre todo, ha sido colaborador, no sé si decir colaborador o discípulo o ambas cosas con el trabajo de Mapa Teatro. Y creo que ambas vertientes son muy interesantes porque lo que se hacía, ¿no? Con Rascón Banda, por ejemplo, es un tipo de teatro al que todavía estábamos acostumbrados con prioridad de la acción, ¿no? Con un estilo más realista, costumbrista y con prioridad en el diálogo y la acción escénica tradicional, ¿no? Mientras que cuando pasamos ya con Línea de Sombra, con Noé Morales, con Mapa Teatro, ya pero no es René.
es Ortiz, pero ay, Rubén, ajá. Rubén, ajá, exactamente, ¿no? Todos ellos ya trabajan. Sí, 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 un teatro expandido, unos dispositivos extra escena que no solo están en la documentación, sino también en la manera en que vuelven al teatro, ¿no? Hay un dispositivo justamente que puede estar desde en una carpa, en una escuela, haciéndoles exámenes médicos a los muchachos, ¿no? Y eso que antes de pandemia, ¿no? O abarcar un lugar muy pobre, liminal ahí en Bogotá y tal, y entonces empezar a construir sobre eso. Se acostumbra mucho también dejar de usar al actor y poner al protagonista de las historias, ¿no? Entonces me parecía muy interesante volver o retomar esta generación que nos faltaba por ahí, ¿no? Entre Vargas y los más jóvenes y no solo con la documentación. Así que, bueno, pues me encanta todo lo que se maneja. Y como segundo comentario, pues hacer quizá un hincapié, yo no recuerdo ya estos textos de Rascón Banda, me parece que sí hay su claro estilo, ¿no? En elegir a las mujeres, en elegir estos monólogos donde cada quien va interpretando una parte. Ya hay, por supuesto, esta narraturgia que explotó a principios de este siglo muy claramente aquí en el teatro mexicano. Eh, pero bueno, él empieza con este discurso narratúrgico que no necesariamente requiere de todo este diálogo escénico al que estábamos acostumbrados. Y me parece pregunta pertinente o bueno, dejarlo aquí en la mesa puesto, pues justo esa sutil línea, ¿no? Donde no se va a apologizar toda esta violencia, ¿no? Porque hay ejercicios escénicos que no lo logran y que parece que lo están halagando en vez de criticarlo, ¿no? O en vez de ponerlo en juicio. Entonces creo que desde el ejercicio de la dramaturgia y la dirección, ¿no? Como a mí siempre me encanta andarlos combinando, creo que sí hay que hacer hincapié en ese punto de vista que finalmente se emita. Sí, retomando esto que apuntas al final, Susi, eso es muy importante porque estas obras que menciono generalmente no han tenido la repercusión a nivel, vamos a decir, de cartelera o incluso de estudio, porque hay otras obras, por ejemplo, una de Sabina Berman que se llama El narco habla con Dios, hay otra de Estelas del narco, que precisamente no cuestionan, no hacen un cuestionamiento, sino más bien embellecen la actividad, ¿no? Y está muy cargado a lo que la narrativa o la literatura, particularmente la novela, hizo en mucho tiempo. Entonces, eso es importante también distinguir, ¿no? El tipo de contenido que hay. Pero bueno, no sé si alguien más tenga o ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Muy bien, felicitaciones. El teatro es la clave de la literatura aplicada, porque es precisamente lo que inmediatamente se lleva a la escena, ¿no? Y con Rosa Karen queda evidente eso en su proyecto que ha estado trabajando, y desde luego en el de Susi, que se ha ganado ya todos los premios, ¿no? Pero no se ha titulado, ya está a punto. Y nada, felicitar porque sí que hace falta el tema de casi que abrir una materia, ¿no? Dedicada al teatro, a la dramaturgia, tal cual, ¿no? Que nos hemos confiado mucho en la narrativa, pero la narrativa no es exactamente teatro, ¿no? Y pues nada, felicitaciones. ¿Alguien más tuviera otra duda? Si no, los invitamos en el B204 a empezar la mesa de ecocrítica.